Pues después de visitar la fábrica de antimateria, fuimos a visitar el centro de datos, uno de los que tiene el CERN. Are we still safe? Yeah. Sure. I mean, otherwise it would also give an alert on if there's any kind of radiation. This is why we take the active one. And you can see it's on complete zero. Oh, really? Yeah, it's always... Please show me that. Want to take a picture? Thanks. A veces hago estas actividades de Spanish Teachers Program o algo así, ¿puede ser? Sí. Vale. ¿Cuándo habéis llegado? Ayer, o sea que es el primer día. Bueno, me introduzco, yo me llamo Nacho, soy español, llevo en el CERN 14 años, 13 años ahora. Y bueno, trabajo en el departamento de IT Department. Y me encargo básicamente de la parte software de automatización de los servidores, toda la configuración, trabajo mucho con Linux, con herramientas de automatización, por si os suena de algo. Pues el CERN tiene un centro de cálculo principal, que es este edificio donde estáis, el famoso edificio 513, que tiene dos plantas. Después echaremos un vistazo porque ya veréis que se puede ver dentro, etcétera, que es la parte más interesante. Pero también tiene otros puntos en los cuales se hacen procesos de datos, puntos de distribución de red también en otros sitios del campus. Ahora mismo estamos construyendo un nuevo centro de cálculo en la parte francesa, en el site Trevisan. Os he hablado, ¿no? El CERN tiene el site de Milan, que es este de aquí, y el site de Trevisan, que está en Francia totalmente. Y pues inauguraremos otro centro de cálculo en unos meses ya. Los primeros delivers de algunas palabras que vosotros no saben en español, muchos años ya trabajo aquí, y en casa tengo prohibido hablar español también, o sea que bueno, las entregas de hardware va a llegar pues dentro de unas semanas, o sea que podremos inaugurar el nuevo centro de cálculo. Os voy a enseñar una animación, espero que podáis ver de lo que sería el trayecto de los datos, de cómo fluyen desde el origen de la colección de los datos en los experimentos. Como sabéis, básicamente 4 experimentos principales, cómo los datos se guardan y se llevan al centro de cálculo del CERN y qué pasa con esos datos luego. Pues ahí estamos en la zona de lo que se llama la Suisse romande, ¿no? la Suiza que habla francés, en el cantón de Ginebra, y tenéis pues representado en el mapa el Large Hadron Collider y los 4 experimentos CMS, ALICE, ATLAS y NMCG, en los 4 puntos subterráneos. Creo que es aquí. Entonces, pues el LHC, pues en esos 4 puntos se hacen coleccionar los beams de protones, que esos beams pues, generan lo que se conoce como una ducha de partículas. Toda la red del detector está compuesto de sensores que digitalizan esa información como la trayectoria, la energía, etcétera, de esas partículas. Esa información se convierte a información digital y se hace una serie de niveles de filtrado, porque el data rate que sale de aquí es enorme, estamos hablando de terabytes por segundo, entonces hay que hacer distintos niveles de filtrado con hardware específico. El primero es este nivel que se llama el trigger, que está a nivel del experimento, es decir, los datos no han salido todavía a la caverna, hay como una especie de pequeños centros de datos dentro de la caverna de cada uno de los detectores. Los datos, una vez pasan el primer trigger, pues ya directamente se van a otro trigger, salen ya de las cavernas de los experimentos y se llevan al edificio donde estáis vosotros en este momento a través pues, de una serie de fibras ópticas. Estos datos, pues la primera, lo que vamos a hacer con ellos pues, es guardarlos. Normalmente pues, se guardan según llegan en discos de estado sólido, discos spinning drives, ¿no? Discos de platina magnética, y al final normalmente para lo que es almacenamiento a largo long-term storage se guardan en
de los 4 experimentos pues empiezan a guardarse en lo que son los servidores de almacenamiento. En el centro de cálculo, el principal objetivo de los centros de cálculo del CERN es almacenar y procesar esta información del LHC, pero también hay muchísimas más cosas que se guardan aquí, aplicaciones sobre todo de administración para ejecución o normalización, desde, pues, como hiciste el registro esta mañana de vuestros batches de vuestros centros de acceso, pues la aplicación que calcula nuestras nóminas, etc. ¿no? Hay una parte grande de servicios accesorios, servicios IT accesorios, muchos programados aquí en la organización, que se hospedan aquí dentro también. Entonces, bueno, pues estos datos, esta animación muestra cómo esos datos fluyen y qué pasa con ellos. Básicamente el objetivo es copiarlos, una vez se hace un filtrado preliminar a través de software, se guardan normalmente en estos robots que básicamente son como librerías que contienen cintas magnéticas. El robot se encarga de seleccionar la cinta adecuada, ponerla en un lector o escritor, y entonces pues desde los primeros niveles de storage basados en disco, pues se guarda en cinta. Se guarda en cinta pues por la razón básicamente económica, es mucho más barato el precio por gigabyte, es mucho más barato en cinta magnética que un disco con la tecnología que podéis encontrar en un portátil, por ejemplo, mucho más barato. Y los datos realmente pues se guardan aquí y con ellos pues los ingenieros físicos que trabajan con los datos del LHC pueden recuperarlos, pueden reprocesarlos, pueden hacer lo que quieran con ellos. Yo no estoy en dominio, yo soy ingeniero en informática y la parte de análisis de datos en física, por eso yo no me dedico a eso. Pero hay una cosa interesante que son que los datos no solo se procesan aquí. Existe un proyecto que se llama el WLCG, que es Worldwide LHC Computing Grid, que es pues es como un superordenador que está compuesto por diferentes centros de cálculo en el mundo y está organizado en lo que se llaman tiers. Tiers yo creo que se puede traducir como capa. En el tier 0, en la capa central solo está el CERN, porque es de donde llegan los datos frescos de los experimentos, pero después se sitúan una serie de distintos centros de cálculo alrededor del CERN, lo que es el tier 1, y pues en tier 2 y así, ¿no? Es como por capas. Cuanto más abajo estés en el tier, cuanto más cercano estés al cero, pues los requisitos de disponibilidad y de capacidad tienen que ser mayores. Entonces esa gente lo que hace es el CERN, les envía datos, normalmente así tienen una réplica de esos datos en caso de que pase algo aquí, pero también a la hora de computar, pues tienen la gente que trabaja con los datos puede enviar lo que se llaman jobs para, igual que los enviarse aquí, pues los podría enviar a un centro de cálculo en Barcelona y estaríais explotando y trabajando con los datos del LHC igual que aquí. Esto se hizo básicamente porque es imposible tener un sitio que ni el presupuesto ni la capacidad para guardar, bueno, para guardar sí, pero para procesar los datos del LHC que permite después hacer descubrimientos científicos como el famoso descubrimiento del bosón de Higgs, pues se necesita mucha más capacidad de la que el CERN pueda tener aquí. Por eso existe lo que se llama, esto pues comentaba el WLCG. El centro de cálculo no se puede entrar, no hay visitas autorizadas por razones de seguridad, por si alguien coge y desconecta un cable para se permiten para VIPs, desgraciadamente no, ni yo tampoco soy un VIP ni vosotros, pero lo vais a ver, lo vais a ver. ¿Le veo una pregunta por aquí? Sí, la respuesta es sí. Hay gente que se dedica solamente a garantizar durante un periodo de tiempo muy largo de que los datos que se hayan guardado en los años 80 puedan ser readable desde los 2030 o 2040. Hay un threshold máximo porque obviamente cuanto más quieras conservar la compatibilidad, pues más dinero cuesta o incluso es imposible técnicamente, pero claro, obviamente los datos que sabéis que el LHC pues funciona lo que se llaman diferentes run, ¿no? El run 1, run 2, ahora estamos en el run 3. Los datos que se sacaron en el run 1 y hace unos cuantos años que se sacaron, entonces interesa que esos datos sean todavía accesibles todavía, porque en el caso de que haya algo que se haya generado durante ese tiempo que no se haya visto, pues tiene obviamente interés la gente de poder volver a esos datos. Yo, en mi trabajo personal, últimamente, en los últimos 5 años, pues básicamente he usado Python, he usado Go también. Depende para qué, pues tareas de automatización, pues hay mucho lo que se llama shell scripting también, pero bueno, C también, al final en mi
curro y yo tengo que tocar de todo. Voy a enseñaros el centro de cálculo. Poneros por aquí alrededor de la pantalla esta. Como veis, cada uno de estos rectángulos, o bueno, no son cubos, pero no sé cómo se llama esa forma geométrica, pero bien, es fácil, se llama, bueno, dentro hay unas cosas que se llaman racks, ¿no? Los racks son unos armarios, y en este caso, este pues tiene los conocías ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 racks, creo que los he contado bien, y hay 11 en un lado y 11 en otro. Entonces, en esos racks es donde se están los servidores son como cajas de pizza, los hay de un tamaño de una unidad, 2, 3, ¿qué son esos servidores? Pues ordenadores, básicamente, son servidores con un hardware un poco más caro del que podéis comprar para casa, pero tampoco mucho más caro. O sea, mucho más de la época de los mainframes, entonces ya se acabó. Básicamente es lo que se llama commodity hardware, que se instala ahí, similar a igual que una memoria un poco más cara para tener una cosa que se llama IPC, pero es más o menos lo mismo. Una curiosidad, bueno, el tema de la ventilación, ¿cómo funciona? Pues fijaros que tienen unas puertas, están cerrados, entonces el ciclo del aire, el aire frío entra por el medio, por el suelo, pasa a través de los servidores y el aire caliente que se intercambia dentro del servidor sale por detrás. Entonces, la sala en sí está caliente y lo que está frío es dentro de las islas. Entonces yo cuando hay una canicul de estas, una ola de calor, yo cojo y me vengo a trabajar ahí dentro, me abro ahí y está presente. Una cosa interesante es que eso del fondo que tiene como esos raíles amarillos, eso es lo que lo pone arriba, CERN Exchange Point, lo que está ahí, CIXP. Eso es un nodo, no sé, network hub, ¿dice algo de eso? De la región. Básicamente, cuando no sé dónde os quedáis, si os quedáis en un hotel de ustedes no fuera, pero si os conectáis a internet en la región de Ginebra, es bastante, con vuestro móvil o vuestro portátil, es bastante probable que todo el tráfico vuestro pase por aquí. Aquí es donde muchos proveedores de servicios de internet de Suiza colocan su equipo primitivos para poder interconectar distintas redes. Y nosotros los hospedamos allí en uno de estos racks. Entonces nos interesa. Aquí veis que hay una planta, debajo hay otra planta, más o menos con, yo diría, 2/3 de la capacidad en superficie de esta. Hay otra, en otro edificio anexo para allá, hay otra sala donde hay más servidores y en Teresa pues vamos a tener otro centro de cálculo en breve que va a tener pues todavía más capacidades. Aquí hay más o menos entre todo unos 9.000 servidores que dentro pues tienen unos medio millón de procesadores, si los sumamos entre todos. Servidor que es una unidad, one unit, y aquí, bueno, ¿sabéis decirme cuántos ordenadores hay aquí? Una pregunta un poco, parece que da miedo, pero realmente... 2, 3 y 4. 4 dicen por aquí. Por ahí por lo menos. 6, bien. Bueno, esto es un poco como la lotería, ¿no? 7, 12. Bueno, aquí hay dos ordenadores. Aunque parezca que esto es uno, pues aquí hay dos. Uno está aquí y otro está aquí. Este tiene, pues, es un biprocesador y este es un biprocesador, pero son dos ordenadores independientes. Se puede ver, por ejemplo, el acceso a la red, que es uno de estos, es este por aquí. No es, este solo USB, no sé, no lo veo. Este, ¿no? Es el de la red probablemente. Pues son independientes. Este no se tendrá ya muchos años. Pero todo esto, lo que, para responder a tu pregunta, cuando se retiran, pues normalmente hay, pues depende. Normalmente se donan a países en desarrollo, normalmente.
normalmente. En algunos casos se llevan a un punto de recuperación en el cual la gente de fuera puede venir a comprarlos si quiere, a un bastante buen precio, diría yo, pero bueno. Y aquí abajo pues hay una bahía de discos, no lo veréis, están aquí los discos, son estas, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero básicamente aquí son discos discos magnéticos que se están aquí, hay como una matriz aquí de 4x4 discos, y esto simplemente es pues almacenamiento. Esto se conecta a través de un cable al servidor que va directamente a la placa luego, y esto es para guardar, para lo que se llama storage, ¿no? O sea, ahí van las cintas magnéticas. No, aquí van los discos duros. Aquí va un disco duro, bueno, como el cable. Es que ahora los ordenadores que compras ya no tienen disco duro de pletina que gira, ya es todo básicamente chips, es NVMe o SSD, pero los discos antiguos, que todavía los hay, y se compran de 12 terabytes o lo que sea, van aquí. Entonces la ventaja de esto pues que puedes hacer normalmente lo que se llama hot swap. En caso de que se fastidie uno, puedes reemplazarlo sin afectar la operativa del servidor. Este sistema todavía existe, está instalado ahí, pero bueno, un poco más. Pues esto, el tamaño, pues esto es todo estándar, ¿no? Esto es una unidad, esta vez se llama una unidad, y estos son, pues serán 2 unidades, 2,5. ¿Y para qué compran los ordenadores? O sea, ¿para uso industrial o para...? ¿Quién? Has dicho que luego se venden y que la gente lo compra a buen precio. Eso no lo sabemos para qué lo compran, Vale. pero me imagino, espero que algunos lo comprarán para revenderlos, porque al precio que lo compran me imagino que... No, pero a ver, normalmente no hay chollos, digamos. Normalmente se da a países en desarrollo para que ellos lo utilicen en sus centros de cálculo, etc. No más no. Mira, esta es otra cosa interesante también. Esto es tecnología que todavía se usa hoy, obviamente no esta, pero bueno, la idea es la misma. Os comentaba que los datos también se guardan en cintas como estas. Estas cintas pues tienen una capacidad bastante grande y son relativamente baratas. Entonces, estas son las que están colocadas en el robot ese que tenía al brazo, entonces es como una librería, entonces le dices al robot, dame la cinta, al final es una matriz, pues me das la cinta, pues es como jugar a hundir la flota, ¿no? La A27. Te la da y te la enchufa y te la pincha en un lector de estos. Aquí hay una dentro metida. Hay una dentro metida ya. Y después pues para hacer esos datos. Las cintas están codificadas. Entonces el robot puede leer este código de barras. Esto es el código para los humanos, este es el código para el robot. Y pues normalmente las bibliotecas de cintas pues tienen varios de estos, varios lectores. Más preguntas. Por favor. Una pregunta, ¿no hay nadie ahí abajo? Porque los ordenadores, aunque sean estos un poco más caros, pues siempre que si un cable esto, pues si... Bueno, los cables se instalan, es una buena pregunta, sí, los cables, a ver, los ordenadores se instalan normalmente y las manos ahí abajo no hay manos normalmente, la gestión del centro de cálculo es totalmente remota y automatizada básicamente, hoy en día no se va ordenador por ordenador ahí mirando las cosas, es todo automatizado. Podrías ver a gente, igual alguna vez se ve gente para hacer reparaciones, pues por ejemplo un disco duro que hay que reemplazar, o pues no sé, las cosas se fastidian, al día pues se fastidiarán bastantes cosas, entonces pues existe una monitorización de los equipos y pues se dice la persona que se encarga. Yo que sé, una charla, un fregado, ¿no? Algo habrá, ¿no? No te digo yo que no. Servicios. Pero desde el punto de vista de ingeniería no hay necesidad de entrar en la sala de la Se cogen esos porque son más económicos, pero es más fácil que se borre el dato de ese, yo que sé, con cerca un imán que con el otro, o... Bueno, la desventaja obviamente es la velocidad de acceso, es lo que es la latencia, porque si tienes que montar la cinta para buscar un fichero, eso incrementa la latencia de acceso al fichero mucho, porque tienes que buscar la cinta, enchufarla, puedes equivocarte, bueno, no te equivoca, pero bueno, tiene una latencia. Y el acceso a los lectores pues tiene unas colas. Pero yo sé que el precio por gigabyte en estas cintas es muchísimo más bajo que el precio por gigabyte en un disco. Y esa es la única razón por la cual el Zen utiliza. Especialmente para los datos fríos, digamos, que son datos que se generaron hace muchísimos años, que se quieren conservar, pero no necesitas acceso a ellos constantemente, tiene mucho sentido utilizar sistemas de storage como estos, que realmente no te molesta mucho que tengas que esperar un poco por los datos, lo importante es que los tengas. Entonces, pues yo creo que es un matching bastante bueno este tipo de tecnología para el CERN, para los datos del DHC. Otros datos más calientes, por ejemplo, pues
obviamente cuando yo utilizo mi tarjeta para entrar en esta sala hay una verificación de si esta tarjeta puede abrir la sala, eso es un software que lo hace, y si tuviera que esperar una cinta para sacar un perfil y ver si yo puedo hacer o no, pues igual no estaríamos todavía aquí hablando en este momento. Entonces, claro, en las utilidades hay que saber las que tienes y saber obviamente cuándo es mejor utilizar una o la otra. Ahí está la parte de la ingeniería informática. ¿A quién le compraré los ordenadores? No sé si lo puedo decir, o sea que no voy a responder a la pregunta. Yo lo sé, pero no sé si lo... Me imagino que sea público porque obviamente la organización es una entidad pública y debería estar publicado. Sé que lo que se llaman los call for tenders son públicos, pero después a quién se da el contrato no lo sé si es público, entonces no lo puedo decir. Pero bueno, son normalmente empresas de... Normalmente se intenta hacer un equilibrio con todos los Estados miembros para darles a todos una parte proporcional a su aportación a la hora de comprarles equipos. Entonces se intenta nivelar siempre eso. Hay países que a veces se quejan un poco y dicen no nos dais de suficientes contratos, bueno, siempre hay un poco de tal, pero intenta siempre equilibrar el gasto. ¿Hay una mezcla de equipos o solo el equipo todos? No, una mezcla. Normalmente hay 3 perfiles de servidor que se compran y después pues distintas empresas. Sé que los últimos que han llegado, por ejemplo, esta semana, sé que vienen del Reino Unido, por lo que sé, por lo que vi. Eso es lo único que os puedo decir porque lo vi, no sé si pasasteis, visteis un camión en la entrada, bueno, vendríais hablando y pasándolo muy bien, pero había un camión en la entrada de aquí, grande, negro, ese camión está trayendo palés con servidores. Jeff, I have to go.